señorita? Disculpe que le interrumpa, doctor. Es que estoy teniendo problemas con mi conexión y no podía encender mi micrófono. Y me llamó, pero no pude contestar. Soy Ximena Flores. Ya. Al final de la clase regularizamos, por favor, ese tema de las asistencias como siempre. ¿Ya? Por favor. Gracias. Ya. Estoy compartiendo pantalla. ¿Consiguen ver o no? Doctora, gracias. No, creo que no. Aún no, doctor. A ver, ahora ya. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, para concluir con lo que resta de las diapositivas, en esa diapositiva lo que se veía era la relevancia, ¿no? La relevancia, la importancia, en este caso, de que haya una homeostasis o un funcionamiento normal, que se necesitan estas proyecciones dopaminérgicas a partir de la sustancia negra, ¿no? Que es esta de acá, la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra va a proyectar dopamina para el estriado y las neuronas de la vía directa para el inicio del movimiento se expresan en los receptores D1. Y esos receptores, entonces son receptores excitatorios. Por tanto, la dopamina va a tender a aumentar la actividad de la vía dopaminérgica 1, de la D1. Los neurones de la vía indirecta expresan receptores dopaminérgicos de 2, ¿no? Para la dopamina, que son, la verdad, receptores inhibitorios. Entonces, eso es lo importante y lo que se tiene que conservar, ¿no? El funcionamiento de esas dos fases, digamos así, para que el circuito funcione adecuadamente y con ello los movimientos, porque este tema es de movimiento corporal. Cuando hay una lesión, ¿no? Cuando se observa una lesión, justamente los neurones de la sustancia negra que van a degenerar, enfermedad como esta es del Parkinson, ¿no? Entonces ahí se va a observar la disminución y la proyección glutaminérgica, ¿no? Que provienen de la sustancia negra en dirección al estriado con alguna irregularidad, ¿no? Entonces, una causa de generación de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra que se proyectan para el estriado. Principales síntomas motores: asinesia, bradicinesia, rigidez, temblor. La asinesia, por ejemplo, es la dificultad en iniciar los, ¿no? Ahora sí, la actividad dopaminérgica, que es importante para activar la vía directa, ¿no? Y la vía indirecta está menos activa, entonces ahí se va a tener, si hay una alteración en la asinesia, una dificultad para iniciar movimientos justamente a través de esta vía. El tonus muscular, en este caso, va a aumentar, ¿no? Porque si vemos los receptores dopaminérgicos 2, disminuyen a través de los receptores D2 que son expresados en la vía indirecta, pues los movimientos lentos, que es la bradicinia, y temblores que aún todavía no está muy bien elucidado, ¿no? Y bueno, acá entonces tenemos el cerebro, el cerebelo, importantes para la coordinación. Ahí hay algunos movimientos secuenciales. Acá se ha incrementado un nivel, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos lo que ya sabíamos, la alza motora, el córtex, núcleos de la base, el cerebelo, y del córtex, entre el córtex y el cerebelo, está el tálamo. El cerebelo es pequeño, pero solamente imaginen que él equivale al 10% del tamaño del encéfalo. Sin embargo, la cantidad de neuronas que tienen se acerca a la mitad, ¿no? En un tamaño aún así pequeño. Entonces aquí está alza motora, córtex, núcleos de la base, cerebelo y tálamo, ¿no? Y bueno, y el córtex cerebral. Y bueno, ya para ir terminando, nosotros lo que se ha visto en movimiento corporal, ¿no? Que es un aprendizaje motor. Como se aprenden varias actividades durante la vida, ¿no? Y algunos son realizados automáticamente, otros ya son de forma esquematizada, ¿no? Como que una rutina ya se identifica y se comienza y se termina así. Cuando hemos visto, por ejemplo, ¿no? Un niño que por primera vez está partiendo el huevo no consigue tener la fuerza para romper el huevo sin que suceda esto, que el huevo va a reventar prácticamente todo, ¿no? En un niño pequeño, cuando monta bicicleta, cuando ya somos grandes, hacer una coreografía, hacer un baile, un paso,
manejar, tocar un instrumento, en fin, ¿no? Es variado. Eso es lo que iba de movimiento corporal. Dando pase a lo que es neurofisiología, pero ya la siguiente parte, nosotros comenzamos con las divisiones. Las divisiones, tenemos visión, audición, paladar, olfato, sensibilidad somática y equilibrio. Dentro de sensibilidad somática consideran ustedes tacto, propiocepción, termosensibilidad e interocepción. En la mayoría de literatura ahora se contempla que interocepción es parte de la sensibilidad somática y también equilibrio, que no estaba muy elucidado, finalmente pues sí, se ha observado que sí es importante, ¿no? Entonces, esa interocepción no es más que la sensibilidad del interior de nuestro cuerpo con sensaciones de vísceras o que no son conscientes, como la presión arterial, CO2 o 2, ¿no? Eso es lo que básicamente observamos. Sistema sensorial. En el sistema sensorial nosotros seguimos la misma vía biológica o muy parecida, ¿no? Un estímulo, un receptor, una vía aferente, una vía eferente, una vía eferente, un centro efector, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que ya se tiene como respuesta. Esto de ahí es una sensibilidad somática y el órgano es un órgano sensorial, vendríamos a considerarlo como la piel. Entonces, no es muy importante la modalidad sensorial a la que nosotras podemos hablar o referirnos, ¿no? Así como es importante la transducción de la información a través del estímulo de un potencial activado, ¿no? Que se va a dar a través de una vía neural, va a recorrer un camino anatómico en el sistema nervioso central, generando respuestas, ¿no? Una de ellas es la inflamación, en fin, ¿no? Entonces acá tenemos el estímulo, el receptor, transductor y activación de la vía neural para tener una respuesta, una percepción. Entonces, en este sistema sensorial, los receptores pueden estar directamente en las neuronas especializadas. Por ejemplo, acá, olfato y sensibilidad somática, ¿no? O de repente pueden estar en estructuras del receptor especializados, como en la vista, la retina, en la audición. Ahora, no interesa mucho cuál es el estímulo del neuronio o de la neurona, sino la energía, o por otro lado, sí, definitivamente la energía de este movimiento, o de este estímulo, de ser convertido en un potencial bioeléctrico, ¿no? Generalmente eso se da a través de la despolarización parcial de la membrana, y ahí va a producir una deflagración de una vía neuronal. Eso se ve en el sistema sensorial, ¿no? Mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores y fotorreceptores. El sistema sensorial, ahora, nosotros en el sistema sensorial, por ejemplo, un canal, ¿no? Entonces, aquí este canal es estimulado, ¿no? Mecánicamente por una acción, puede ser una caricia, ¿no? Una caricia. Entonces, en ese momento, la transducción del potencial bioeléctrico, es decir, el estímulo, ¿no? El espacio, va a circular, va a traficar, ¿no? Y entonces pueden haber canales que se abren a la deformación de la membrana directamente, puede haber que no. Entonces lo que ahí se observa son proteínas mecanosensibles que a través de la vía bioquímica ellos consiguen fosforilar el canal iónico y luego se tiene lo que es la abertura del canal. Entonces siempre van a observarse, ¿no? En este caso, algunas situaciones. Aquí, si vamos más directamente, a ver acá directamente tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos, se ve nítidamente en este sentido, se ve una activación directa. Acá una activación indirecta, pero como ya les estaba diciendo,
Una donde está directamente ahí la proteína, ¿no? Y la otra donde no está directamente ahí, sino que la proteína va a impactar con esta otra prolongación fuera del sistema nervioso central o sin depender mucho de ellos, y entonces se va a originar una ligación. Esa ligación, ¿no? Como es que es una fosforilación, después se va a ligar al lugar del canal y se va a dar pues lo que tiene que darse de acuerdo a mecanorreceptores, en lo que es mecanorreceptores. Aquí tenemos un ejemplo clásico, ¿no? Ese ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos sistema sensorial, termorreceptores. El anterior no había sido termorreceptores, había sido mecanorreceptores. Disculpen. En los termorreceptores, en el sistema sensorial, interesante vendría a ser de que la termosensibilidad, ¿no? Hay diferentes, en la termosensibilidad hay diferentes tipos de termorreceptores en una misma línea. Ellos son conocidos como los RTV, ¿no? Ellos son expresados en neuronas diferentes y cada uno de estos canales, de estos TRPV, son también sufren, digamos así, sufren un cambio conformacional abriendo el ion, ¿no? En determinado estímulo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros acá tenemos el TRPV1 y aquí tenemos el TRPV1. Aquí tenemos el TRPV8. ¿Qué sucede con el TRPV8? Suponiendo que ustedes van a agarrar un vaso que está con hielo, entonces ahí es donde los receptores TRPV8 van a sufrir un cambio conformacional y van a activar neuronas que cuando llegan al córtex cerebral, ellas en todo caso van a reaccionar, ¿no? Van a tener una reacción a ese vaso frío con hielo, ¿no? Ahora, ¿qué sucediese si es que en lugar de colocar, ¿no? En lugar de colocar o agarrar un vaso con hielo, nosotros colocamos el Vivaporub que tiene la menta. Entonces, ya recuerdan ustedes cuando la mamá o cuando alguien les aplicaba el Vivaporub o donde incluso ustedes se aplican, ¿qué es lo que sienten? Muchos me van a decir, siento frío. Bueno, pues no tiene nada que ver la temperatura con la crema. No tiene relación ninguna. Lo que pasa es que la menta es una sustancia química, ¿no? Y esta sustancia química, que es la menta, activa canales. Por eso es que cuando nos colocamos el ungüento, nosotros como que sentimos que está más frío. Pero si colocamos la piel, un papel, algo que aísla, y encima el Vivaporub, nos vamos a dar cuenta de que no hay ningún frío, porque ahí se corrobora de que realmente ese estímulo es producto de la sustancia química y no necesariamente de la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá mismo, ¿no? El TRPV1A1 y el TRPV1. Ahí, ¿qué es lo que observamos? Observamos acá que la temperatura es mucho más extrema, pero si nosotros agarramos esa temperatura, ese objeto con esa temperatura mucho más extrema, no nos va a dar frío, sino vamos a sentir un ardor, como un quemazón, con bordes definidos helados. Entonces, ¿por qué? Porque miren, el TRPV1, por ejemplo, el TRPV1 es un receptor que está muy relacionado con agentes irritantes, por ejemplo, la capsaicina. Si ustedes mastican, ¿cuántas personas a veces no consiguen masticar un rocoto, cual si fuese una manzana, y pues no sienten nada? Entonces, otras personas solamente con pimienta negra, simplemente con la pimienta negra, ya es suficiente como para que ellos, sientan una quemazón, un ardor, algo mucho más extremo. Eso en lo que van a estos receptores TRPV1, ¿no? Por ejemplo, disculpen. Disculpen, jóvenes.
Entonces, aquí en lo que son los termorreceptores, ¿no? Un ejemplo de ellos, que son de la misma familia, y aún así de la misma familia hay diferencias, y también ellos comparten cierta información, por ejemplo, la menta y lo que es el helado. En la sensibilidad somática y somestésica, ella se divide en tacto, termosensibilidad, dolor, propiocepción e interocepción, ¿no? La propiocepción es la que, para recordar que es la que nos permite conocer y detectar la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Y la interocepción, por otro lado, que ya es, se encuentra en casi toda la bibliografía, es lo que se va a ver o evaluar justamente de todos aquellos receptores que pueden ser de nuestro organismo, que pueden ser de forma consciente o de forma inconsciente. Por ejemplo, los baroreceptores. Ahora, aquí está lo que es la recepción, ¿no? La transducción, la codificación y la transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos dentro de la codificación? En la codificación nosotros estudiamos la modalidad, la intensidad, duración y localización, que es muy importante justamente en esta vía biológica de estímulo y percepción. ¿A qué me refiero? Me refiero acá, por ejemplo, ¿no? Acá están los sensibilidad somática, somestésica, mecanorreceptores, propioceptores, termorreceptores y nociceptores. Mecanorreceptores, el tacto, ¿no? Y los propioceptores son sensibles a estímulos de baja intensidad. Estos son sensibles a estímulos de baja intensidad, ¿no? Aquí tenemos los termorreceptores, que su nombre lo dice, temperatura, y los nociceptores, que son receptores para el dolor. Un ejemplo, en lo que es los mecanorreceptores del tacto. En una cirugía, el cirujano ingresa a una operación y entonces mientras está en el procedimiento quirúrgico, él ya cogiendo el bisturí con la práctica, el entrenamiento, ¿no? Los receptores realmente adaptados a ese procedimiento, altamente especializados, con una rica inervación, ellos consiguen percibir o estar sensibles a la presión cuando el bisturí, ¿no? O incluso si fuese un electrobisturí, ingresa, la profundidad, la consistencia, ¿no? La resistencia del tejido, y tranquilamente consigue identificar, ¿no? Identificar si está bien, la incisión debe ser más profunda. Eso es estos receptores que ya se especializan bastante, ¿no? Entonces ellos van a proveer esa información sensorial, por ejemplo, a través de una capa epidérmica, en el caso de los mecanorreceptores del tacto. Entonces ahí nosotros tenemos acá, para citar, los que son de bajo lineal, porque se acuerdan, bajo lineal, mecanorreceptores y los propioceptores, ¿no? Tienen un bajo lineal. Y entonces ahí están los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner, ellos detectan el contacto inicial de los objetos, ¿no? En este caso, son corpúsculos que van a tener una sensibilidad sobre el deslizamiento, sobre la vibración. Entonces, la cinética de estos receptores es de adaptación rápida, ¿no? El objeto que va a detectarse va a ser justamente a través de alteraciones cinéticas. ¿Qué está aquí? Este de aquí son los corpúsculos. Aquí lo hemos colocado. Corpúsculos de Meissner, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en el segundo nosotros vemos las células de Merkel. Las células de Merkel detectan la deformación de la piel, bordes, puntas, ¿no? En fin, y ellos van a dispararse, digamos, van a activarse con la deformación que esté presente. Un ejemplo, Braille, lectura Braille. Corpúsculos de Pacini, ellos detectan una vibración de los objetos que se pueden mantener en la mano. Ya no, la alteración cinética de ellos, por ejemplo, ya no es tan rápida, está más difundida, pero tiene una mayor área. Mayor área todavía son las terminaciones de Ruffini. Ellos nos sirven para detectar la forma de objetos grandes. Entonces aquí incluso nosotros podemos ver, ¿no? En lo que es el estímulo
Miren aquí cómo va siendo más específico. Aquí es específico, pero con una mayor duración, ¿no? Intervalos también, en el caso de estos corpúsculos. Receptores somatosensoriales y sus fibras nerviosas asociadas. En la clasificación morfológica, nosotros vamos a ver que hay terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿no? En esas terminaciones libres, los estímulos, por ejemplo, los estímulos nocivos y térmicos son detectados por neuronas sin mielina. Por eso ustedes ven acá de que no hay mielina, ¿no? O son poco mielinizados en todo caso. ¿Y qué más? Ellos terminan, cual su nombre dice, en terminación nerviosa libre. Acá tenemos los estímulos táctiles y propioceptivos, que son detectados por fibras más espesas, ¿no? Que están altamente mielinizadas, y su región receptor en este caso es una región individualizada. Ejemplos, acá libres, nocicepción y termosensibilidad, que en este caso nosotros que habíamos quedado, que ya habíamos dicho de que los mecanorreceptores y los propioceptores, mecanorreceptores táctiles y propioceptores, responden a estímulos mecánicos de baja intensidad, y estos responden a estímulos de alta intensidad. Aquí en este gráfico está condensado, ¿no? Está mostrando esta representación todas las fibras de sensibilidad somática. Entonces ahí tenemos dolor y temperatura, ¿no? En el caso de dolor y temperatura alto lineal, ellos son detectados por fibra C. Las fibras C son fibras amielinizadas, fibras tipo A delta, que son poco mielinizadas, y en este caso, estas dos terminaciones básicamente participan en lo que es la captación y la sensibilización mecánica, térmica o química también, ¿no? Entonces, en esas dos fibras, que son de terminaciones libres, como ustedes están viendo acá, ¿no? En estas terminaciones libres nosotros tenemos unas proteínas transmembrana, ¿no? Que son sensibles ya sea a un estímulo mecánico de alta intensidad, un estímulo térmico de alta intensidad, un estímulo químico de alta intensidad. Ojo, en esos estímulos químicos se van a detectar mediadores inflamatorios, capsaicina, ¿no? Una sustancia química que puede dar cierto dolor. Aparte de eso, hay estímulos mecánicos que son diferentes a estos, que son estímulos mecánicos del tacto, que son de baja intensidad, ¿no? Y estos son detectados por fibras A beta y por fibras A alfa. Los estímulos van a incidir sobre los músculos y las articulaciones, y esos de acá se refieren a las fibras A alfa, ¿no? Entonces acá todos condensados en un solo gráfico. Aquí vemos lo que se hace un estudio neurológico, ¿no? Donde los aferentes somatosensoriales, aquí están, respuestas del nervio, intensidad del estímulo y sensación evocada. Entonces, se hace, en neurología se coloca un transmisor en el muñeco, en la muñeca, y un detector en el brazo, y entonces ahí se van a evocar impulsos eléctricos, desde luego, ¿no? Entonces, acá, ¿qué vemos? Vemos en la primera parte, estas son fibras A alfa. Si ustedes recuerdan las fibras A alfa, entonces, en este caso, fácilmente van a relacionar de que ellas van a estar detectando impulsos, ¿no? Que está relacionado con los propioceptores. En este caso, que son impulsos de baja intensidad, ¿no? Miren acá, baja intensidad, llegó hasta acá, A alfa. Después, si se estimula otro impulso, al aumentar un poquito más, van a comprometerse las fibras alfa, ¿no? Que estaban acá, y además de las alfa, nosotros tenemos la A beta. Ahí ya tenemos un adormecimiento, un hormigueo más detectable.
Si se incrementa más la intensidad, en la intensidad va a ser detectada por la alfa, A beta y la A delta. Ya es un paciente que va a tener un mayor dolor, y recuerden que la A delta ya no es de baja intensidad, sino es de alto linear. Y acá nosotros tenemos, cuando ya es mucho más aumentado, miren, la intensidad es mayor, es más incrementado, tenemos la alfa, la beta, la A delta y entonces la fibra C. ¿Qué es lo que se observa todavía? Que después de esta sensación frente a este impulso, nosotros observamos que la fibra C, después de un tiempo, va a evocar un dolor, ¿no? Un dolor inflamatorio, un dolor de ardor y de quemazón, justamente por la participación o la intervención de estas fibras en ese potencial de acción compuesto. Más adelante vamos a ver. Entonces, aquí, ¿no? Aferentes somáticos, ya se había visto que hay receptores sensoriales que están funcionalmente acoplados. 31 pares de nervios espinales, 3 pares de nervios craneales. En este caso, lo que es cabeza, trigémino, glosofaringio y vago. Esas son las fibras comprometidas, básicamente, si es que hablamos nosotros, en este caso, de los nervios de la cabeza, trigémino es el más destacado, es el que participa más, el trigémino. El glosofaringio es la lengua y el vago, desde luego, que ya está participando en lo que es la sensibilidad interoceptiva. Y acá tenemos los dermátonos. En los dermátonos, que está acá, ¿no? En el cuerpo, cada uno de estos nervios, según estos dermátonos, van a inervar una determinada región, que no necesariamente es en este punto, sino va una determinada región, que puede ir hasta acá, hasta la pierna y todo, ¿no? Y lo mismo se observa aquí en el nervio trigémino, ¿no? Que acompaña lo que es mandíbula, maxila y oftálmico, ¿no? La región oftálmica. Entonces, acá tenemos justamente por los dermátonos que la fibra cervical cuarta, del cuarto nervio cervical, inerva de igual forma la región de su proyección, según el dermátono. Hay 4 tipos de información. Todos los estímulos son codificados en 4 categorías: modalidad, intensidad, duración y localización, que fue lo que habíamos visto, ¿no? Se había visto anteriormente cuando nosotros hablábamos de codificación. Nosotros anteriormente hablamos de que había recepción, transducción, codificación y transmisión. Dentro de codificación, lo que es modalidad, intensidad, duración y localización. Y entonces, en la intensidad nosotros claramente apreciaríamos cómo es que se diferencia un golpe fuerte de un golpe débil, ¿no? Cual si fuese con la punta de un lápiz y cual si fuese con un alfiler, ¿no? Entonces, la despolarización que va a ocasionarse sobre los receptores en ese lugar que está siendo impactado con esa incidencia de ese estímulo, va a dar una despolarización mayor y tendremos un potencial de receptor mayor, ¿no? Entonces, refiriéndome a un golpe, ¿no? De lo que estoy hablando, ¿no? Un golpe que puede ser débil o puede ser fuerte. Entonces, aquí nosotros tenemos un periodo refractario absoluto y nuevamente el potencial de acción. Refractario, potencial, refractario, potencial. Si es que va siendo más intenso, bueno, pues el periodo refractario va siendo menor. Y de acuerdo a eso también va acompañando un estímulo débil, miren, periodos más extensos. Un potencial de acción más fuerte, pues no. Y de acuerdo a esto va también el área. Una cosa es esta área podría ser con la punta bien fina de un lápiz, que recién se le ha sacado la punta. En este otro caso, el mismo lápiz, pero que la punta está roma, ¿no? Bien redondita. O en este otro caso puede ser el lápiz con la tapa, ¿no? Va a ser mayor el área. Y en lo que es intensidad, cada uno de estos potenciales de acción va a generar la actividad de una sinapsis excitatoria. Entonces acá tenemos el recorrido biológico, que es siempre, ¿no? El estímulo, el sitio de transducción, la zona de disparo, ¿no? Eso es importante, la área de mielinización, la soma y el terminal axónico.
Por este lado acá también tenemos la duración y la amplitud, y acá un estímulo moderado con una amplitud con un estímulo mucho más largo, ¿no? Sin embargo, la misma amplitud. Entonces, en lo que va dentro de la codificación, la intensidad, porque recuerden, nuevamente, codificación, tenemos modalidad, intensidad, duración y localización. Entonces, dentro de esta codificación, la intensidad de un estímulo, al capturar, al reclutar un mayor número de receptores, cuando este estímulo aumenta en intensidad, y al aumentar la frecuencia del disparo de los receptores, cerca del lugar que se está estimulando, cerca del lugar donde hay una incidencia del estímulo, eso va a llevar a una transmisión de neurones posteriores de la vía neural a través de un aumento de la liberación de los neurotransmisores. Entonces va a haber, en otras palabras, ¿no? A mayor el estímulo, ¿no? Y mayor número de receptores comprometidos, mayor será la cantidad de neurotransmisores liberados, simplificando. Y es lo que tenemos aquí en el gráfico. Aquí tenemos la misma amplitud, sin embargo, diferente duración. Entonces, la misma amplitud dentro de codificación e intensidad. Estamos hablando de intensidad en la codificación. Y acá, por otro lado, es más extenso, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser también más fuerte. El estímulo no es débil, sino el golpe, como estábamos hablando en anterior diapositiva. Algún golpe débil, un golpe más fuerte, entonces hay mayor cantidad de neurotransmisores comprometidos en su liberación. Aquí tenemos la duración que está generalmente asociada a la presencia del estímulo. Mientras el estímulo está presente, tendremos la activación del estímulo neural. Entonces, acá tenemos neuronas encapsuladas, con el terminal de neurona no son libres, sino están encapsuladas. Aquí tenemos el axón y aquí tenemos la sonda estimuladora, ¿no? Entonces, en ese momento impacta el estímulo, hay la activación con el estímulo neuronal, ¿no? Y hay muchos receptores que van a sufrir adaptación, a esto me refiero acá, con la adaptación, ¿no? Hay muchos que van a sufrir una adaptación. ¿Por qué observamos, no? Por ejemplo, acá ya no está el estímulo, ¿no? Aquí no, aquí se va, aquí se produce el estímulo, inmediatamente tenemos un potencial de acción, aquí está, y continúa la sonda estimuladora. Pero acá la neurona ya se adaptó. Entonces ya se adaptó, ¿y qué es lo que nosotros tenemos en este caso que ya se adaptó? Ya no hay el potencial, ya no está la descripción del potencial del receptor. Cuando nosotros retiramos la sonda estimuladora, nuevamente nosotros observamos ese potencial receptor. Ahora, en otro caso, hay algunos receptores, ¿no? No susceptibles. Por ejemplo, los receptores no susceptivos jamás se adaptan. El ejemplo de la fragancia, ¿no? Fin de semana o alguna reunión y ustedes van a producirse. Dentro de su producción que se van a arreglar, se van a bañar, se van a vestir bien, se van a arreglar. Entonces, dentro de ello también se aplicarán una fragancia, un perfume. Cuando ustedes se aplican el perfume está intenso en el momento, en la recámara, donde ustedes están cambiando. Cuando ustedes ya van a ir a movilizarse, ya viene el taxi, vienen a recogerlos, o cuando llegan al lugar, ya no sienten esa sensación, la fragancia. No es de que se echaron menos, de repente no era pues una fragancia de marca, confiable. No, es que en este caso los receptores olfatorios se adaptaron fácilmente. Basta que ustedes se aproximen nuevamente a la ropa y aumenta la concentración, ¿no? Esta sustancia, y ustedes nuevamente perciben la presencia de esa fragancia, ¿no? Es en el caso del perfume y cómo altamente al toque estos receptores olfatorios se van a adaptar. Ahora, los receptores del tacto, en este caso, es lo que ha pasado. Ellos han presentado acá un potencial de adaptación. Por ejemplo, cuando ustedes se van a vestir, se visten alguna ropa bien ajustada, ¿no? Una ropa bien ajustada, y en el momento sienten esa presión, pero después ya su cuerpo se adapta. O van a calzar, fin de semana van a calzar unos zapatos con una altura tal, que son un poco más delgados, más finos, y el pie va a tener
una sensación de que está estrecho el zapato, no apretado, ¿no? Estrecho. Entonces, eso es por un instante. Después ya no, se acostumbran, ¿no? Cuando uno comienza a utilizar tacos, en fin. Diferente que si ustedes utilizan un zapato y ese zapato está pequeño. Entonces ahí ustedes van a tener una sensación de que está apretado y les va a producir un dolor. No van a pensar que esos receptores nociceptivos se van a adaptar, no se van a adaptar. Nuestra biología justamente no está diseñada para adaptarse. ¿Por qué? Porque el dolor es algo importante para nuestra supervivencia. Esos receptores nociceptivos no se van a adaptar frente a ese estímulo y es más, van a estar permanentemente evocando esa sensación de dolor. Aquí en este de acá nosotros tenemos corpúsculos que no están encapsulados. Aquí están encapsulados y aquí no están encapsulados. Entonces nosotros tenemos, en este caso la sonda estimuladora, que va a infringir un estímulo. Aquí lo vemos. Aquí este estímulo continúa. No va a haber una adaptación como había en el anterior, que hay un silenciamiento. No, aquí continúa, pero sí va disminuyendo hasta que cuando ya se retira, simplemente desaparece ese potencial de acción. En la localización, acá hay algo importante sobre divergencia y convergencia que se vio anteriormente, ¿no? En la codificación, el campo receptivo de la neurona que detecta un estímulo, ¿no? Está dado en un local. Y eso ustedes lo hacen en lo que son las prácticas justamente en estos temas. Entonces, en ese local del cuerpo se activan determinadas zonas y esas zonas determinadas van a tener una aferencia a través de un neuronio sensorial primario. Esa neurona sensitiva primaria va a llegar, ¿no? Y va a hacer sinapsis con neuronas de segundo orden. Entonces, esas neuronas de segundo orden ya no van a tener un campo receptivo mayor. ¿Justamente por qué? Justamente debido a la convergencia de los campos receptivos hacia una neurona. Entonces, cada neurona de estas han convergido en esta neurona secundaria. Hubo una primera sinapsis y se activó la neurona de segundo orden. Esta neurona de segundo orden tendrá un campo receptivo que va a comprometer a todo el área de estas neuronas de primer orden. Aquí, por ejemplo, en lo que es localización, vemos el tamaño del campo receptivo. Literatura indica que en el brazo antebrazo puede ser de 4 centímetros, ¿no? Menos ya no es posible, a no ser que haya algún entrenamiento, ¿no? Diferente, pero después no va a haber. Entonces, no va a ser tan específico el reconocimiento de la cantidad de las puntas de lápices, porque acá estamos en el dedo. Se colocan 2 puntas de lápices y es factible identificar cuántas puntas son. Si nosotros hacemos la misma experiencia y donde hay menor densidad de receptores en el antebrazo, pues no esperemos que el individuo reconozca cuántos lápices están impactando en el brazo. No va a haber. Regularmente se va a percibir que es solamente un lápiz, ¿no? Cuando en verdad son 2 lápices o más y está relacionado con el campo receptivo. Ese campo receptivo nos va a ayudar mucho en lo que es la localización. Y en la localización, de acuerdo a la densidad de los receptores, si es mayor o menor, nosotros recordamos lo que es el homúnculus. El homúnculus que fue inicialmente postulado por Penfield y Ranfield, que ellos no solamente postularon el homúnculus del córtex sensitivo, del córtex motor, sino también del córtex sensitivo. El córtex motor ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? En el caso del córtex sensitivo, él va a representar la corteza somestésica y sensorial primaria. ¿Y dónde está localizada? Está localizada en el giro postcentral, justamente en la circunvalación cerebral situada en la región del lóbulo parietal, anexa a la frontal. Entonces, ciertamente sí hay una representación del homúnculus en el córtex sensitivo, pero además de eso también ya se entiende y se lee en la literatura de que hay regiones también
regiones donde la información somatosensorial, ¿no?, así como está reflejada en el córtex cerebral, también hay un homúnculus a nivel del tálamo, e incluso también en regiones inferiores al tálamo, ¿no? Entonces ya se ha visto que hay esto. Entonces aquí lo que vemos, ¿no?, justamente cada receptor es sensible a un tipo particular de estímulo. Si el estímulo llega a alinear, la vía neuronal asociada pasa al receptor activado, ¿no? Y cuanto más intenso es el estímulo, el número de receptores comprometidos activados también será mayor. Y en general, cuando el estímulo está presente, la vía neural estará también siendo activada, ¿no? Y habrá más receptores que se van a poder adaptar también a la situación. En lo que es la transmisión de información sensorial al encéfalo, aquí reconocemos para esta transmisión de la información sensorial cualquier estímulo, ¿no? Se reconoce como cualquier estímulo que sea percibido conscientemente, debe activar una vía neural y esa información va a llegar al córtex cerebral. La información somatosensorial entonces asciende al encéfalo por dos vías. Una vía que es el sistema anterolateral y la otra vía que es la columna dorsal lemnisco-medial. ¿Qué podemos hablar de esto? Ustedes si recuerdan, ¿no? Recuerdan que para llegar al encéfalo, la información ha transitado, ¿no?, por la sustancia blanca de la médula espinal, ¿no? Sustancia blanca de la médula espinal. Ahora, nosotros denominamos en este momento la vía columnar dorsal, ¿no? La vía columnar dorsal. En el momento nosotros que hablamos de la vía columnar dorsal, lemnisco-medial, ¿es por qué? Porque la información táctil asciende por las columnas dorsales de la médula espinal, mientras que la información nociceptiva y térmica asciende por la región anterolateral, que es en este caso, ¿no? Y la otra, lo que es la columna dorsal lemnisco-medial propiamente dicha, ¿no?, que va a ascender por ahí, la anterolateral o médula o lateral de la médula espinal, ¿no? Y ahí se divide en tractos espinotalámicos, que está acá, ¿no?, que es tracto protopático y presión, y el lateral, que es la nocicepción y la temperatura, que se unen a nivel del tracto espinal, formando justamente este lemnisco medial. Vamos a hacer un ejemplo con este lado. Aquí tenemos un pie y se ha sometido, en este caso, a una quemadura. Entonces, en esta quemadura del dedo, digamos así, se va a activar, ¿qué fibras? Las fibras C. Entonces, estas fibras C, que están sensibles a altas temperaturas, son conducidas por la médula espinal, ¿no? Entonces, la vía nociceptiva ocurre en la primera sinapsis. En esa primera sinapsis, que está acá, se va a activar el segundo grupo de neuronas que por su vez van a cruzar a la línea media, aquí está, cruzan a la línea media, ¿no? Y van a subir a la región anterolateral de la médula espinal en dirección al tálamo. En el tálamo va a ocurrir, ¿qué? En el tálamo va a ocurrir otra sinapsis, ¿no? Una segunda sinapsis que va a dar origen ¿a quién? A las neuronas de tercer orden. Y de ahí se va a proyectar al córtex cerebral. ¿Para qué? Para poder nosotros percibir de que la persona se quemó. Si fuese una sensibilidad térmica no nociceptiva, va a ser la misma vía, ¿no? En este caso, si fuese en el rostro, digamos, en el rostro, entonces se activan neuronas periféricas del trigémino, que habíamos visto que el trigémino tenía la dominancia en la cabeza, ¿no? Mandíbula, maxila o nivel oftálmico, en fin. Entonces se disparan potenciales de acción que van a conducir al sistema nervioso central y el nervio craneano, y va a ingresar al bulbo, donde va a ocurrir la primera sinapsis en el núcleo espinal del trigémino, ¿no? Y ahí son activadas las segundas neuronas de segunda orden, que van a cruzar a la línea media, y una vez que cruzan a la línea media, suben en dirección al tálamo, y en el tálamo ocurre la segunda sinapsis, donde va a dar origen a las neuronas de tercer orden, ¿no? Y la información
al córtex ya es percibida como un daño. Se quemaron el labio, se quemaron la mucosa, en fin, alguna zona. Disculpen. Hablando del nervio trigémino, entonces el nervio trigémino, ya habíamos visto que tiene 3 ramos principales, ¿no? Y en este caso el cuerpo celular se localiza cerca al sistema nervioso central en el ganglio de Gasser o trigeminal, ¿no? Entonces el tronco encefálico es este de acá. Por otro caso, en el tronco encefálico tenemos el complejo de núcleos del trigémino, que justamente es lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la información nociceptiva o térmica que va a converger en el núcleo del tracto espinal, ¿no? Entonces, en el núcleo del tracto espinal nosotros tenemos información nociceptiva y térmica. Por otro lado, hablamos de aquí, ¿no? De información táctil, núcleo principal del trigémino, en lo que es la propiocepción, núcleo mesencefálico del trigémino, y lo que fuese masticación, por ejemplo, el masticar, el movimiento, eso está relacionado con el núcleo motor del nervio trigémino. Entonces, continuamos acá. Si nosotros continuamos, ¿no? Ya habíamos estado viendo en un slide anterior cómo era el que la persona se quemase, ¿no? Lo que da una nocicepción. Entonces, en ese caso, era un estímulo térmico, que podía ser o no nociceptivo, un estímulo térmico. Ahora, en ese gráfico, ahí está cómo es que la información va a traficar, va a llegar a la sustancia blanca de la médula espinal, y en este caso, sigue el mismo camino, ¿no? En ese caso, el pie no ha recibido una quemadura, sino está recibiendo están caminando en la playa y pisan una conchita. Entonces, en ese momento que ustedes pisaron la conchita, se activan las fibras A beta, que son sensibles a estímulos mecánicos de baja intensidad, ¿no? En ese momento, recuerden, mecanorreceptores tacto, en ese momento las fibras disparan el potencial de acción y es conducido al sistema nervioso central y suben directo por el tronco encefálico, por el bulbo, sin hacer sinapsis. La primera sinapsis de esta vía va a ocurrir a nivel de bulbo. Miren, va a ocurrir a nivel de bulbo. ¿Y dónde? Hablamos aquí del núcleo gracil. Núcleo gracil, si nosotros hablamos de la cintura para abajo, ¿no? Si fuese de la mano hasta el cuello, nosotros hablaríamos del núcleo cuneiforme. Y si nosotros hablásemos de lo que es cabeza, ahí nos referimos al núcleo sensorial primario, del nervio trigémino, ¿no? Entonces, ahí observamos en esa situación las fibras A beta, que disparan el potencial de acción, llegan al sistema nervioso central justamente a través de la región posterior de la médula espinal, ¿no? Y los neurones ascienden ipsilateralmente. Si ustedes observan, es una ascendencia ipsilateral, es decir, del mismo lado, y terminan en el tronco encefálico. ¿No? Haciendo su primera sinapsis de la vía. En esa primera sinapsis se originan las neuronas de segunda orden. Esas neuronas de segunda orden cruzan la línea media, ¿no? Cruzan la línea media, formando juntos el hemisco medial y se van a proyectar hacia una segunda sinapsis donde van a dar origen a neuronas de tercer orden para que sean activadas, y eso lleva al córtex somatosensorial. Y entonces la información táctil final epicrítica y propioceptiva del movimiento corporal va a ascender por esta vía anatómica. Transmisión de la información sensorial del encéfalo. Bueno, entonces un poquito resumiendo acá, ¿no? Resumiendo, nosotros tenemos la información nociceptiva a que va a activar las fibras C y las fibras A delta. Van a disparar los potenciales de acción y la información va a llegar a la médula espinal. La primera sinapsis ocurre en la entrada, que se activan las neuronas de segunda orden. Luego cruzan a la línea media y suben en dirección al tálamo, donde ocurre la segunda sinapsis y las terceras neuronas de la vía se proyectan para el córtex. Y después nosotros tenemos información del tacto, ¿no?
En el caso de la información del tacto, aquí tenemos nocicepción, temperatura, y aquí el tacto. En el caso del tacto, propiocepción, van a activar fibras A delta y fibras A alfa. Entonces, estas fibras, fibras A beta, vamos a colocar acá, fibras A beta y fibras A alfa. Y acá en nocicepción, fibras C y fibras A delta, ¿no? Entonces acá en el caso del tacto y de la propiocepción van a ser fibras A beta y fibras A alfa, y estas fibras van a disparar un potencial de acción y los axones van a subir a través de toda la médula espinal, terminan en el bulbo, ¿no? En el caso de ellas, en el núcleo grácil cuneiforme, o ya sea el sensorial principal, si estamos hablando del trigémino, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir la primera sinapsis? Ahí se activan las neuronas de segunda orden y la vía va a cruzar para la línea media y se van a proyectar al tálamo. ¿Dónde va a darse qué? La segunda sinapsis. ¿Y quiénes se van a activar? Se van a activar las neuronas de tercer orden para que lleves esa información al córtex y simplemente sea identificado, reconocido lo que está sucediendo. Aquí entonces, en lo que son las bases de la percepción, la información acá que nosotros tenemos, ¿no? Llega una información al córtex sensorial y aquí va a ser procesada para que tenga una conciencia. Entonces, el córtex somatosensorial de verde, ¿no? Verde, próximo, donde está el surco central, se va a dividir en lóbulo frontal, parietal, y donde se localiza el córtex somatosensorial, y el verde somatosensorial, que está dividido en 3 áreas. Área 1, área 2 y área 3, siendo que el área 3 a su vez posee el 3A y el 3B. Entonces, en el área 1 y en el área 2 se recibe mucha información. Área 1 y área 2 se recibe mucha información, principalmente, ¿no?, de las áreas 3A y 3B, entre ellas más la 3A. Ahora, ¿cómo es que se da generalmente este proceso? En el área 3A se observa que está dedicada, principalmente, incluso aquí está jóvenes, dedicada, ¿no?, en el área 3A a movimientos relativos de los dedos en relación a los otros. Entonces, está dedicada a una propiocepción, ¿no?, una propiocepción que va a ser sensible a los movimientos de los dedos, si hablamos de una mano, por ejemplo. El área 3B, en el área 3B, forma y textura de los objetos, va a recibir información táctil directa, ¿no?, y el campo receptivo de esos neurones, que es pequeño, y va a ser sensible de alguna forma a la textura y se va a proyectar principalmente al área 1 y al área 2. Entonces, en el área 1 nosotros observamos que hay unos campos receptivos en varios dedos. Aquí tenemos textura y tamaño. Dispara en alta frecuencia si varios dedos se tocan. Entonces, los campos en campos receptivos mayores, un poco mayores, digamos así, ¿no es cierto?, en esta área 1. En el área 2 hay una curvatura y bordes, dirección de la mano, de un movimiento sobre la mano, responden al toque más fuerte de objetos mayores y estímulos propioceptivos en el campo 2. En esa área 2, los campos receptivos, los campos receptivos son mucho mayores. Entonces, por eso son importantes para detectar que la forma y el tamaño de los objetos, o de repente también el movimiento del objeto sobre la mano. El área 5 y 7, aquí está el área 5 y 7, aquí detallando el área 5, integra la información de las manos, como la información táctil y la información propioceptiva. Entonces, él va a ayudar muchísimo en la interpretación de ese estímulo, ¿no?, en esa área 5 o 7. Va a integrar la información de ambas, ¿no? Ojo, esa división que estamos hablando y muchos esquemas y divisiones que hablamos son dadas de forma arbitraria, porque no es así como realmente va a suceder, ¿no? La percepción es mucho más integrada. Y acá una lesión de córtex asociado a asociación parietal, ¿no? En este caso,
Hay algunos síndromes, en este caso se está citando aquí lo que es el síndrome de negligencia unilateral. Este síndrome es la incapacidad o la dificultad para poder detectar ciertos estímulos que se presentan contralateralmente en la lesión cerebral, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a tener ausencia, va a haber unos trastornos elementales, sensitivos y motores en el hemisferio afectado. Y ahí se conoce lo que es la negligencia unilateral, ¿no? Esa negligencia unilateral, que es un paciente negligente, obviamente por un trastorno del sistema nervioso central, del hemisferio derecho, que es lo más común, y la persona incluso se hace la barba de una mitad y la otra mitad no, ¿no? O se arregla o se peina con una mitad y con la otra mitad no. En fin. Y bueno, entonces, ahora aquí yo les he colocado, ¿no? Una noche entera acostado al lado de un compañero masacrado, con su boca desdentada, vuelta al plenilunio, con la congestión de sus manos penetrando en mi silencio, escribí cartas llenas de amor. Y en la segunda, que es un poema 20 de Pablo Neruda, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. En esos textos, evidentemente, nosotros estamos sintiendo, percibiendo dolor, ¿no? En este último del poema 20 de Pablo Neruda, es un dolor, un amor probablemente no correspondido. No estamos hablando de un golpe, no estamos hablando que la persona se cayó, se cortó, sangró. Es un dolor muy fuerte, muy poderoso, pero no es un dolor que proviene por una vía sensorial, ¿no? Somatosensorial. Por el otro lado, es un dolor, aquí dice, ¿no? Compañeros masacrados, esos fueron poemas de vigilia de Giuseppe Ungaretti durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí definitivamente sí, ¿no? Su compañero estaba masacrado, o sea, inherente, definitivamente había un dolor. Pero el dolor de Giuseppe no era ese dolor, el dolor de Giuseppe era ese dolor de solidaridad, de que se quebraba al ver tanto sufrimiento a su alrededor. Lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Que el dolor, ¿para qué nos sirve en todo caso el dolor si nos va a hacer sufrir, nos va a hacer menos felices? El dolor es necesariamente importante, ¿no? ¿Qué sucedió en aquella marcha del 14 de noviembre? Donde habían jóvenes, que bueno, sí, jóvenes y personas adultas también, ¿no? Que salieron a marchar y finalmente ese día terminó en muertes, hubieron muchos heridos. Entonces, ¿y el dolor? ¿Por qué ahí el dolor pues no nos rescató? No lo rescató finalmente de esa batalla, ¿no? De ese confrontamiento. Porque el dolor, si bien está presente en circunstancias donde tenemos lesiones tisulares, también hay una vía inhibitoria del dolor. Y esa vía inhibitoria del dolor es la que en algunos casos nos puede poner en riesgo. Entonces, a esos mecanismos que suprimen el dolor en momentos dramáticos, es donde nosotros, si tenemos, ¿no?, una experiencia sensorial mínimamente compatible con la extensión del daño tisular, toda la atención sería evocada a eso. ¿Se imaginan que en esta confrontación del 14 de noviembre con las balas que se estaban dando y los manifestantes, las personas de la marcha, hubiesen estado muy adoloridos con lo que les dolió, les cayó un perdigón acá, y se hubiesen centrado, como yo les estoy que ellos plasmaron la atención, ¿no? La atención absolutamente en esa región de lesión o de daño tisular, pues simplemente ponen en riesgo su vida. Por eso es ahí donde ingresan justamente esas vías ascendentes, inhibitorias o modulatorias del dolor, para que la persona no sienta ese dolor y simplemente pueda seguir luchando. Es muy diferente a una persona que se le ha amputado un brazo o una pierna, ¿no? Porque es un diabético, porque tuvo un problema, se le amputó la pierna. Muy diferente a un soldado que esté en guerra y le amputaron la pierna. Diríamos, ¿quién tendrá más dolor? El paciente que le amputaron la pierna por diabetes, no al margen de otro tipo de trastornos, pero
pero podríamos decir eso. Diferente a un paciente que está, a un soldado que está en plena guerra. Hay algo más importante para él, supervivencia, ¿no? Entonces, con todo esto, hablando de dolor e inflamación, que es sumamente importante en biologías, en la carrera sobre todo, es diferente. Dolor, cuando hablamos nosotros de dolor, ahí hablamos también de algo subjetivo, y en nocicepción es algo más sensorial, relacionado a fibras sensoriales. Entonces, nocicepción es la activación de fibras sensoriales especializadas en detectar los estímulos dolorosos, y por esos estímulos dolorosos, de esas fibras activadas, esas que se va a disparar un potencial de acción que va a ser conducido para el sistema nervioso central, y entonces ahí se va a activar una vía neural, llevando justamente ahora esa información asociada del daño tisular hacia el córtex cerebral, donde va a ser procesada, va a ser interpretada, va a ganar una conciencia, y bueno, pues entonces luego viene la experiencia sensorial propiamente dicha, que es conocida como dolor, ¿no? Ahora, el recorrido, ¿no? El camino hasta la percepción, ¿no? Y la información que se ha conducido en las regiones puede ser cambiada, que es lo que yo les decía, entre un soldado y una persona diabética que se le amputó la pierna. Hay un trecho entre ese camino donde se puede modificar o modular esa percepción de dolor. Se puede suprimir o exacerbar. Entonces, el dolor es complejo y además es una experiencia sensorial y una experiencia emocional, ¿no? En un animal, en el laboratorio, nosotros podemos decir que trabajamos con nocicepción. ¿Por qué? Porque colocamos el randalcelito, colocamos el Bonfrey, colocamos inyectamos una sustancia analgésica, y entonces vemos que se rasca, que se muerde, porque son comportamientos o respuestas típicas al estímulo que se está causando o se está ocasionando sobre esas fibras sensoriales nociceptivas. Eminentemente nocicepción y nada más. En el ser humano no podríamos hablar nocicepción. En el ser humano nosotros tenemos que hablar de dolor, porque nosotros en el ser humano no podemos separar lo que es algo sensorial, ¿no? Y de algo emocional, según la IASPI lo que dijo. No lo podemos hacer, porque en la IASPI nosotros afirmamos, ¿no? Que es un dolor emocional y sensorial, va junto. Lo que quizás máximo puede ser en las operaciones estereotáxicas, ¿no? Que se colocan la anestesia en el cuello, en las meninges, y después se va a proceder a hacer intervenciones ya en el encéfalo. Ahí no va a haber ningún problema, el paciente está despierto, no es necesario aplicar anestesia, porque ahí con el estereotáxico encima, pues no va a haber un dolor, no va a haber unos receptores nociceptivos ahí. Pero después, en general, todo el dolor que el ser humano puede percibir viene con esta connotación emocional y con esta que es sensitiva. Ahora, en el dolor hay que también mencionar algo, ¿no? Y cuando nosotros hacemos deportes, cuando terminamos con el cuerpo que nos duele por una semana, por 15 días, pero es que hasta caminar es difícil, ese dolor que enfrentamos después de un entrenamiento, que es muy desagradable, pues nosotros tranquilamente lo podemos afrontar y sobrellevar. ¿Por qué? Porque hay una motivación, hay algo a cambio, que es mejorar la performance física, ¿no? Porque viene verano, porque quiero verme mejor, entonces lo supero, lo dejo por alto. Entonces ahí va, ¿no? Según la IASPI, que es la Asociación Internacional de Estudios sobre el Dolor a nivel mundial, y no hay otra más, ella define dolor como una experiencia sensorial desagradable de carácter multidimensional. Entonces, en esos componentes sensoriales, aquí está, este componente sensorial, la experiencia dolorosa también tiene un componente cognitivo, ¿no? En el cual la historia de la vida pasada cuenta mucho acá. O el componente afectivo motivacional, cuando damos la importancia, cuando estamos esperando que algo tenga sus consecuencias. Entonces, este es de las fibras, este es cognitivo. Yo por experiencia sé que si
A ver, yo por experiencia sé que si yo soy amiga o tengo un enamoramiento con algo, con una persona, pues que no es buena, no es buena influencia, está en problemas, está en drogas, está de fiesta en fiesta, o de repente pues no es una persona seria, ¿no? En la relación, voy a sufrir, porque ya antes tuve una experiencia de esas, ¿no? Entonces va a haber esta experiencia dolorosa con un conocimiento, un componente cognitivo, que me va a ayudar y va a aportar, ¿no? Va a aportar en mi preservación como ser, como persona, ¿no? Porque si yo soy más feliz, voy a enfermarme menos. Recordemos que ya hablando íntegramente, cuando uno está deprimido, cuando tiene algunos sufrimientos, pueden haber patologías que se desencadenan, incluso hasta el cáncer. El cáncer tiene una connotación, puede ser genético, puede ser también motivacional. Entonces, uno en tanto más feliz, más tranquilo está, la alimentación también es importante. Todo esto está en este lado cognitivo crítico. Y la parte emocional, afectivo-emocional, también tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, es carácter multidimensional y por eso nosotros hablamos dolor y no de nocicepción en el ser humano. Hablaremos de nocicepción cuando estaremos hablando de la ratita, del perrito, del chanchito, en fin. Pero del ser humano solamente podemos denominarle lo que es el dolor. Ahora acá tenemos el procesamiento nociceptivo, que es la habilidad de detectar estímulos nocivos, que es muy importante para sobrevivir, para la supervivencia del hombre. Por eso es importante lo que decimos, ¿no? Que hasta cierto punto ese tema de modulación hay que ver en qué circunstancias se aplica y en cuáles otras no. En la insensibilidad congénita del dolor, esta es una tabla que ha sido publicada en la Lancet, en Neurología de la Lancet. Aquí estos tres básicamente, ¿no? En estos tres vemos que se ha detectado en algunos genes de proteínas, ¿no? Que están relacionados con algunos fenotipos principales. En los tres observamos que no hay dolor. En el primero, en los dos primeros, anosmia, ¿no? Y en lo que está relacionado con un no dolor y con otras modalidades somatosensoriales normales. En el segundo, que es en el gen SCN9A, es una enfermedad hereditaria sensorial y autosómica. En este caso no hay dolor y también va a haber una hipohidrosis, hay una muestra de normalidades de conducción de los nervios, y en esta que es la CSCN11A hay una insensibilidad congénita. La primera y la tercera son congénitas, la segunda es hereditaria. En la primera no hay dolor, pero tenemos que las fibras somatosensoriales son normales, y en esta de acá simplemente no hay dolor, y aquí nosotros sí vemos que hay unas anormalidades en los músculos, que son en los nervios, disculpen, que estas son las tres primeras que observamos en lo que fue publicado por la Neurological Lancet. Dolor entonces por dolor aguda y dolor crónica. Dolor aguda y dolor crónica. Dolor aguda, propósito biológico, alerta, una protección. Caminando en la playa, la conchita, se golpearon el codo, se cortaron la mano, se golpearon la cabeza, en fin. Biológico, les da una alerta, ¿no? Protección, ¿por qué? Porque ustedes tienen que salir corriendo, tienen que hacer retirar, ¿no? Reflejo de reciprocidad o de retiro. Entonces retiran la pierna, el pie, el brazo, en fin. Dolor crónico ya no tiene un propósito biológico. El dolor crónico pierde ese propósito biológico y más que todo da un problema de salud pública mundial, como el 20% de personas, de seres del mundo, del planeta, tienen mucho que ver con este dolor cronificado. Ese dolor cronificado puede ser un dolor crónico primario que no tiene una causa identificable, o un dolor crónico secundario que va a resultar de una patología o una lesión, y obviamente va a tener resultados, ¿no? Permanentes, y por muchas veces se extiende por mucho tiempo, de este dolor crónico. Ahora, dolor primario, una fibromialgia, un síndrome de dolor complejo, un dolor crónico secundario, una artritis reumatoidea que muchas poblaciones sufren, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo, se aqueja mucho con eso, dice que también tiene una carga genética, dolores neuropáticos,
Entonces, aquí solamente es este punto para recordar que cuando nosotros hablamos sobre que el dolor es una experiencia desagradable, sensorial o emocional de carácter multidimensional, nosotros estamos citando al investigador que es Bonica. Bonica fue el primer científico, ¿no?, investigador, que comenzó a escribir en unas pocas páginas, que son unas 22 aproximadamente, en el año de 1973. En 1953 él escribió el primer manual del dolor. En 1979 él escribió sobre la definición que ahora la IASPI menciona del dolor, que es la única en el mundo. Hoy en día ese manual del dolor que comenzó Bonica ya tiene más de 200 y tantas páginas. Es un manual del dolor que ha ido siendo trabajado poco a poco, un poco más justamente en la IASPI, para elucidar un poquito más este tema de dolor que es tan apasionante, pero también un poquito complejo. Entonces, las fibras sensoriales, las neuronas tipo C y las neuronas tipo A delta, que expresan terminaciones nerviosas de canales libres, lo habíamos visto, que pueden también ser sensibles a lo que es temperatura, pueden ser sensibles a alteraciones mecánicas, químicas, mediadores inflamatorios. Entonces, estas fibras nociceptivas son principalmente las fibras C y expresan estas terminaciones en 3 tipos de canales que pueden ser aquí, ¿no? Estímulo mecánico, estímulo químico, estímulo térmico, o aquellas que son estímulos nocivos en las 3 formas, que son los nociceptores polimodales. Y acá la neurobiología del dolor, ¿no? La calidad de percepción dolorosa es diferente. Entonces nosotros estamos caminando, ¿no?, al ejemplo de la playa, y entonces hay unas conchitas, y esa conchita justo impacta en nuestra planta. Nosotros lo que hacemos primero es reflejo de retirada, ¿no? Entonces inmediatamente ahí se activan, ¿quiénes? Las fibras A delta. Y entonces esa fibra delta se combina con la percepción inmediata y hay una respuesta refleja de retirada, que ya incluso la habíamos visto antes, una respuesta de retirada. Entonces, ese dolor rápido va a ser conducido principalmente por las fibras A delta. Y, bueno, ya retiramos el pie, ya no hay más dolor. Sin embargo, si es que se nos quedó un poco, ¿no?, una puntita de esa conchita ahí, va a seguir doliendo, ¿no? Lo retiramos y todavía el dolor va a permanecer un rato. ¿Por qué permanece un rato? Permanece un rato, ¿por qué? Porque hay una serie de sustancias, de mediadores que están aquí presentes. Entonces eso nos lleva, jóvenes, van a ser las 4 de la tarde. Les pregunto, ¿continuamos o vemos en un horario que va a tener que ser entre hoy día y mañana para completar la clase? Faltan 5 diapositivas. ¿Continuamos o vemos otro horario? Por favor, Fiorella, apóyame. Sí, doctora. Yo opino, doctora, que continuemos, a menos que alguien tenga algún inconveniente. ¿Qué dicen, jóvenes? Continuemos, doctora. Continuamos, Sí, continuamos. mejor, ya son 5 diapositivas, no es mucho lo que está faltando. Entonces, esto de acá nos lleva a lo que es dolor inflamatorio. El tema de dolor se está resumiendo bastante porque es un tema bien extenso, ¿ya? Pero bueno, a ver, siendo sucintos y claros y precisos con lo que tienen que saber. El tema de dolor inflamatorio nos lleva a lo que es el investigador de John Vane. John Vane es el padre, digamos, de este tema, de lo que es dolor inflamatorio. Vane es un inglés, ¿no?, en Londres. Entonces ellos tenían un laboratorio por la década de los 70, y ellos estudiaban mucho sobre este tema de mecanismos de acción de los AINES. Exclusivamente Vane, el doctor Vane, estaba apasionado con la aspirina, ¿no? Entonces, él estudiaba cómo era su mecanismo, qué pasaba, y en fin, ¿no? Quería él entender el mecanismo de acción. Y entonces él comenzó ya a entender, comenzaron a elucidar la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? La ciclooxigenasa, que es la enzima responsable para la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, frente a una lesión inflamatoria y la liberación de los fosfolípidos,
una enzima que es la enzima fosfolipasa 2, convierte esos fosfolípidos en ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es metabolizado por las ciclooxigenasas en prostaglandinas y leucotrienos. Jóvenes, la cascada del ácido araquidónico ustedes tienen que saberla bien, que es justamente lo que les estoy diciendo ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los AINES, en este caso, la aspirina, que era lo que Bain estaba estudiando mucho, inducen su efecto, ¿no?, en el control del dolor. ¿Por qué? Porque ellos van a inhibir la acción de la ciclooxigenasa. Diferente, esos son los AINES. Los AIES es a qué nivel? Los AIES es a nivel superior. Los AIES actúan a nivel de la fosfolipasa 2, o sea, desde arriba, ¿no? La otra es síntesis de COX, prostaglandinas. Entonces, así inhiben la síntesis de las prostaglandinas. Junto con todos estos experimentos, y muy amigo del doctor John Vane, era el profesor doctor Sergio Ferreira. Sergio Ferreira, un médico, él en ese momento estaba haciendo justo su PhD en Londres. Vane ganó un Nobel, él fue premiado con un Nobel en 1982. Y también en su laboratorio estaba estudiando justamente el profesor Sergio Ferreira, que él es un brasilero, que representó muy bien a lo que es Latinoamérica. Entonces, él estudió bastante, él es investigador de la USP de Ribeirão Preto. Entonces, él estudió bastante el tema relacionado con la cascada del ácido araquidónico, exclusivamente con las prostaglandinas. Entonces, el profesor Ferreira pensaba mucho en este tema, ¿no? Él pensaba mucho sobre la citocina. Después, en Brasil, que él comenzó a pensar en las citocinas, pero en la época que él estaba en Londres, él pensaba mucho sobre las prostaglandinas. Entonces, él pensaba sobre las prostaglandinas y decía, bueno, entonces, me parece muy extraño, ¿no?, que la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, paracetamol, en fin, ¿no?, dipirona, ¿no?, sean tan eficientes, estos AINES son tan eficientes para aliviar el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de las prostaglandinas. Y cuando me inyecto, bueno, cuando yo inyecto en las patas de las ratas, porque ellos experimentaban en ratas, la prostaglandina no producía dolor. Porque si ustedes van a hacer testes analgésicos, se inyecta carrayanina, que es inflamación, o formalina, o alguna otra sustancia, o hasta la misma capsaicina, pero prostaglandina no se inyecta. Si ustedes inyectan prostaglandina, no es un modelo doloroso, ni inflamatorio tampoco. Entonces le decía, ¿por qué no? Porque es que la prostaglandina no va a producir dolor, no induce dolor. No tenía mucho sentido para el profesor Ferreira en ese entonces, y entonces un día decidió inyectar, él se inoculó un poquito, no se inoculó, una porción en el brazo de prostaglandina, de él y de los que estaban en el laboratorio en esa tarde con todos juntos. Terminó y nadie sintió ningún dolor, cerraron el laboratorio, se fueron a tomar a un pub, ¿no?, a tomar algo, unas cervezas, en fin. Y al finalizar la noche, cuando se colocaron sus abrigos porque estaba haciendo frío en Londres, ahí todos percibieron de que donde se habían inyectado, inoculado, ¿no?, subtérmicamente la prostaglandina, comenzaba a doler, ¿no? Ahí comenzó ese dolor. Entonces, y normalmente no era para que les duela ese abrigo. Ahí es donde entonces Sergio Ferreira tuvo un start. Él pensó y dijo, bueno, entonces no es de que la prostaglandina induzca dolor, pero sí una sensibilización. Y ahí comenzó esa línea de investigación apasionante de Sergio Ferreira, que casi también ganó un Nobel, ¿no?, por el tema de la sensibilización de las prostaglandinas de los nervios aferentes. Y en eso evoco este slide, lo conecto con este de acá, que es el mismo. Entonces, justamente, cuando ustedes se retiran, la conchita que estuvo incrustada se retiran y continúa doliéndoles, ¿no es cierto?, porque es un estímulo mecánico de alta intensidad, ¿no?, de fibras A delta. Pero luego que ustedes la retiran, los mediadores inflamatorios liberados en la región ya son capaces de activar fibras nociceptivas. Y entonces ustedes pueden estar sentados, viendo televisión, ¿no?, y sin embargo el pie, su planta del pie les está doliendo. Ya no hay conchita, ya no hay nada, pero sin embargo les sigue doliendo. ¿Por qué? Porque ahí están los mediadores inflamatorios que han sido liberados, ¿no?, y obviamente hay canales iónicos, principalmente relacionados por esto de las fibras C, que están ahí presentes.
dando y dando y dando potenciales de acción con respuesta a estos mediadores químicos que están siendo liberados en ese lugar de la injuria por ese daño tisular. Sin embargo, pasan unos días y entonces la lesión va mejorando y entonces hay menos mediadores, el tiempo va pasando, ustedes ya no van sintiendo dolor y están mucho más a gusto, están sentados viendo televisión y ya no les duele la planta del pie, ya no les late. Sin embargo, se paran y les duele otra vez, ¿no? El dolorcito ahí apareció. Entonces, ese es el aumento de la respuesta a esos estímulos nocivos, que es como llamado, lo conocemos como hiperalgesia inflamatoria, justamente esa sensibilización que el profesor Sergio Ferrer estuvo pensando en Londres cuando comenzó a inocular la prostaglandina. Entonces, ese aumento de la respuesta a estímulos que antes no eran, digamos, dolorosos y que después pasan a ser un poco dolorosos, lo que entonces se produce, ¿no? Ese dolor de menor intensidad frente a esa hiperalgesia inflamatoria que no es más que la sensibilización de esas fibras, porque la prostaglandina inyectada en ese brazo inicialmente no producía dolor, pero después de algunas horas o de algún tiempo, o si fuesen inoculaciones permanentes después de varios días, ahí se van a abrir esos canales iónicos en las fibras nociceptivas y entonces ahí va a haber unos disparos de potenciales de acción, ¿no? Que la prostaglandina por sí sola no lo hacía, porque ella no va a actuar sobre esos receptores. Todos los receptores son metabotrópicos en el caso de las prostaglandinas, porque nosotros tenemos 4 tipos de prostaglandinas y todas ellas son receptores metabotrópicos. Hay los ionotrópicos y los metabotrópicos. Ionotrópicos son de canales, para recordarles, por ejemplo, si se han olvidado, no creo. Y los metabotrópicos, ustedes saben que es a través de segundos mensajeros, ¿no? Y tienen amplio alcance. Entonces, entre muchas cosas, estos receptores lo que hacen es a través, por ejemplo, ¿no? A través de la vía de enlazo ciclasa MP cíclico y la activación de la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a fosforilar un canal de calcio, aumentando la entrada de calcio o en otro canal. Entonces, un canal de potasio que estaba abierto está desfosforilado y va a promover el cierre de este canal de potasio. Entonces, la abertura, ¿no? La abertura y el aumento de la entrada de calcio o la retención de potasio, porque antes estaba saliendo, se cerró el canal y entonces ahora hay menos potasio reteniendo esas cargas positivas. Y recuerden que el potasio es muy importante para mantener el potencial de membrana. Su vaciamiento continuo es importante y si está interrumpido, ¿no? Entonces esa retención de carga positiva por la disminución de la salida de potasio o por el aumento de la carga positiva mediado justamente por la abertura de los canales de potasio en respuesta a la prostaglandina, no va a ser suficiente para llevar el potencial de membrana hacia el linear y dar la abertura de estos canales voltaje dependientes. Entonces, el disparo del potencial de acción, ¿no? Aunque haya despolarización y aunque haya un potencial de membrana, en lugar de estar en menos 90, va a estar, por ejemplo, en menos 60. Recuerden que ¿cuánto era? Nosotros consideramos menos 55 milivoltios. Va a estar más cerca a alinear al threshold. Como va a estar más cerca, entonces va a ser más fácil de excitar. Y es ahí donde tenemos que va a haber un disparo, va a ser un disparo, una hiperalgesia inflamatoria, porque va a disminuir, va a ser más próximo a alinear y por tanto el disparo va a ser más fácil de darse, justamente por esto de acá. Entonces, ahí es donde ustedes al caminar, aunque ya no sentían dolor, nuevamente ustedes tenían esa sensación de dolor, esa sensibilización por la hiperalgesia inflamatoria. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no? Aquí tenemos la sustancia P, tenemos las fibras A delta, las fibras D. Algo importante, por ejemplo, y si nosotros tomábamos los AINES antes, bueno, acá yo no se va a dar antes de que yo pise la conchita, pero digamos en procedimientos quirúrgicos donde antes al paciente, así como se le da algunas medicaciones profilácticas con antibacterianos, también se les puede dar medicación previa con analgesia preemptiva, no analgesia preventiva. La analgesia preventiva es un procedimiento quirúrgico, un uñero, algo local, y después, ¿no?, un antibacteriano y también analgésicos preventivos, es decir, para prevenir el dolor, ¿no? Entonces ahí se le da un ketorolaco, algún analgésico, algún AINES, o puede ser un AIES también, para prevenir el dolor. Pero puede haber una analgesia preemptiva, es decir, antes del
la lesión, antes del trauma tisular, ¿no? Esa analgesia preemptiva justamente va contra esa sensibilización de las fibras. ¿Por qué? Porque entonces normalmente siempre hay liberación y siempre hay tránsito de todas estas sustancias de prostaglandinas, pero en cantidades mínimas. Entonces lo que se hace con esa analgesia preemptiva es justamente que cuando se hace el trauma, los niveles no sean, la liberación no sea tanto así que vaya a producir o vaya a provocar esa sensibilización extrema. Entonces, con esa analgesia preemptiva uno está previniendo y realmente ya está, eso es muy conocido en lo que es cirugía, se previene para que el dolor postoperatorio sea mucho menor. Junto con la preventiva, el paciente realmente tiene un postoperatorio muy bueno, con un dolor menor realmente. Bueno, entonces, activaciones de la vía neural. Acá las fibras, por ejemplo, en este caso, ¿no? Las fibras fueron activadas y tenemos la activación de una vía neuronal que va a llevar la información hacia el sistema nervioso central. Entonces, ahí ocurren, no olvidar que ocurren las sinapsis, en este caso, ¿no? de la conchita, la sinapsis con las neuronas de segunda orden en la médula espinal, que van a cruzar y van a llegar a la línea media y suben en dirección al tálamo, donde van a ocurrir las sinapsis, la segunda sinapsis y la activación de las neuronas de tercer orden y van a llegar al córtex y ahí van a decir, ay, hice una conchita, ¿no? Me dolió, me está doliendo. Todo eso es súper rápido, por supuesto. Entonces, esta vía funciona muy bien para el dolor que está mediado por las fibras A delta, ¿no? Para ese primer dolor, el primer dolor que es inmediato, dolor agudo, ¿no? De alerta para preservar. Pero también las fibras C también contribuyen a ese dolor. Entonces, solamente que está relacionado más con dolor inflamatorio, crónico inflamatorio. Entonces, ya vemos bien de que este tema de dolor es un poquito complejo. Y hay que tener también claro de que en la percepción del dolor hay un componente sensorial discriminativo. Y cuando hablamos del componente sensorial discriminativo, inmediatamente hablamos con el componente afectivo, ¿no? Entonces, acá tenemos el componente afectivo de la vía sistémica, anterolateral, ¿no? Que acá muestra cómo este componente sensorial está representado por estas líneas azules, donde del tálamo va a ir para el córtex sensorial primario y con algunas vías para el procesamiento prefrontal, que aquí es el ACC, que es el córtex cingulado anterior. Y también nosotros acá tenemos en otras líneas, que son las líneas verdes, que también se esquematiza un procesamiento de información nociceptiva en lo que es el encéfalo. Todo esto para ver que no únicamente hay estas vías estructurales, ya está bien entendidas, ya está bien esquematizadas, sino también allá hay un tema que es un procesamiento ya que está, que tiene que ver ya con un componente sensorial no muy bien elucidado. Este es un error, no sé por qué está ahí esa diapositiva, disculpen por favor. Y acá vemos la modulación del dolor. Lo que les decía, si la modulación del dolor es importante. Es importante, ¿por qué y para qué? Aquí tenemos la teoría de la compuerta, o la teoría de la puerta, del portón, de la compuerta. Entonces, la primera vez que se identificó un mecanismo neural que era responsable para disminuir el dolor fue en 1965 y fue por Melzack y Wall. Aquí falta Wall. Melzack y Wall. Estos dos investigadores, ellos propusieron una teoría que es la famosa teoría de la compuerta, que hoy en día sabemos que esta teoría no es correcta en su totalidad, pero el mecanismo básico que ellos escribieron sí es correcto, ¿no? Y se va corroborando hoy en día con la aplicación diaria de este mecanismo. Entonces nosotros tenemos aquí las fibras C y tenemos también las fibras las fibras A, ¿no? Las fibras C y las fibras A delta, que son activadas por estímulos nocivos, ¿no? Y hacen sinapsis en la médula espinal. ¿Con quiénes? Con neuronas de segunda orden. Primera sinapsis, activación de neuronas de segunda orden. Y entonces ellas se van a proyectar para el encéfalo y de ahí se va a generar, obviamente, un dolor. Lo que Melzack y Wall dijeron, identificaban en 1965. Entonces, ellos decían que al mismo tiempo que sucedía esto, se daba la activación de las fibras A-beta, ¿no? Entonces, con la activación de las fibras A-beta,
por ejemplo, que tiene que ver con el tacto, ¿no es cierto? Había la entrada de la información nociceptiva, ingresaba por acá, y por otro lado, ¿no? Esta información que era dolorosa estaba siendo disminuida por la percepción de este dolor, o de esa información, digamos, no digamos que es dolor, digamos de esa información. Entonces, a ver, estas fibras C y A delta activaban neuronas de segundo orden y era una información nociceptiva, ¿no? Dolorosa, digamos así, que iba a ir para el encéfalo. Pero por otro lado están las fibras A beta, ¿no? Que pasaban también a la médula espinal concomitantemente, simultáneamente, sincrónicamente, y emitían una rama colateral. Y ahí activaban un interneuronio inhibitorio, que es este de acá. Este interneuronio inhibitorio, ¿no? Disculpen. Este interneuronio, ¿no? Inhibitorio, lo que iba a hacer va a inhibir la sinapsis periférica con las centrales. Y entonces de esa forma, esa información disminuía. ¿Cómo sucedería? A ver, cuando ustedes se golpean la rodilla o se golpean el codo o se hacen un golpe, ¿qué hacen? Reflejamente, instintivamente no se soba, uno no se frota, instintivamente uno se frota. Y eso no es porque lo aprendimos con la mamá, no es que lo vimos en la televisión, no es que lo estudiamos en Guyton, no. Eso es algo instintivo. Y es porque biológicamente es así simplificada como sería la teoría de la compuerta. En investigación en un laboratorio eso lo vemos. Inyectamos una sustancia analgésica en algún animal y el animal se va a rascar, se va a frotar, se va a lamer. El perrito pasó algo y entonces se va a lamer, se lame la patita que se golpeó o que le ingresó una espinita y luego salió. Es un proceso de esta compuerta, de la teoría de la compuerta. Obviamente no es del todo así, como Melzack igual lo dijeron, ¿no? Porque hoy en día sabemos que hay mecanismos de modulación que no van en esa vía ascendente, sino el mecanismo modulador va de vía descendente, ¿no? Ese es el mecanismo. El mecanismo de modulación hoy en día sabemos que es un mecanismo modulatorio, pero en sentido descendente, ¿no? Entonces, el encéfalo va del encéfalo para médula espinal, ¿no? Y va a alterar la sinapsis de transmisión de neuronas de primera y de segunda orden. Y ahí es donde finalmente vamos acá, con ese sistema descendente de PAG y de RPA. PAG porque la sustancia cincenta periacudital, y lo que es el RCM, que es la región rostroventral del bulbo medial. Entonces, este PAG recibe una aferencia densa con informaciones nociceptivas, ¿no? Que vienen ¿de dónde? Vienen de la periferia. Y después de haber sido procesadas por el córtex, ¿no? Hay un procesamiento en los circuitos que entonces esta sensación del dolor, de alguna forma, va a hacer que esta vía de la sustancia periaquedutal y de la sustancia de la región rostroventral del bulbo medial, a raíz de estos dos puntos, esa información en sentido de central para la periferia. Jóvenes, un segundo, por favor, sí. Por favor, discúlpenme un segundo. Disculpen, jóvenes. Bueno, a ver, entonces, regresando. Acá tenemos la PA, que es la sustancia cincenta periacudital, y aquí tenemos lo que es la región rostroventral del bulbo medial.
Entonces, toda aferencia que nosotros tenemos, una aferencia de información nociceptiva, ¿no? Que va a venir ¿de dónde? Va a venir del alrededor, va a ser procesada en el córtex. Después de que ha sido procesada en el córtex, por los circuitos, por regiones accesorias, primarias, en fin, si ha habido un planeamiento, todo lo que hemos visto anteriormente, entonces va a tener un procesamiento que va a poder provocar o evocar algún dolor, ¿no? Entonces, ahí es donde esa información que se recibe justamente con respecto a la actividad de esa respuesta no susceptiva por todas las regiones del córtex cerebral, se van a integrar. A partir de esa integración y de ese procesamiento neural, se van a activar vías de neurones que van a bajar, van a descender del bulbo para la región RVM, que es la región rostro ventral del bulbo medial. Y a partir de esas dos vías, inicialmente del PAG, después del RVM, ¿no? Que parten del bulbo y terminan en la médula espinal, es como se va a dar la modulación de la transmisión sináptica de la información nociceptiva. Esas vías descendentes van a liberar neurotransmisores importantes, que lo que yo antes les había dicho incluso, que era la serotonina y la noradrenalina, ¿no? Por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Son efectivos, ellos trabajan mucho con algún tipo de dolor refractario, justamente para tratamientos convencionales, porque ellos van a incrementar la acción de la serotonina, algunos de la adrenalina, generalmente de la serotonina, bloqueando la recaptación. Al bloquear la recaptación de ellas es que entonces ese dolor refractario, generalmente trabajan con dolor refractario, va a disminuir, ¿no? A través de la vía descendente. Otro ejemplo de vía descendente, por ejemplo, el efecto analgésico de los opioides e incluso endorfinas. Cuando ustedes hacen ejercicios, ustedes sienten cierta mejoría, ¿no? Salir a hacer ejercicios, salir a bailar, estar enamorados también. Eso también ayuda mucho, estar felices. O el otro que ya ha sido comprobado, o hay otro también, por ejemplo, el efecto analgésico de algunos de efectos placebos, ¿no? No hay nada, simplemente es la harina, el fármaco, pero es un efecto placebo. Ustedes sienten que se sienten mejor, pero no hay ningún efecto en sí farmacológico, medicamentoso de alguna sustancia. O la acupuntura también, la acupuntura está comprobada y es el modelo así padrón de modulatorio de la compuerta descendente, ¿no? La acupuntura que es muy responsable del efecto analgésico también. Jóvenes, hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta?